En esta oportunidad quiero hablarles de un tema que es muy importante para nosotros los enfermeros en el abordaje y en el cuidado del paciente neurocrítico, y es el uso del neuromonitoreo multimodal. Ello a través de dos premisas. La primera, el examen clínico neurológico es la piedra angular de la neuromonitorización. Sin embargo, debemos ser conscientes que tiene algunas limitaciones. Primero, los pacientes sedados, y segundo, me puede indicar ya signos muy tardíos. Por lo tanto, a través del tiempo se han desarrollado herramientas de neuromonitorización teniendo en cuenta la complejidad de la fisiopatología de la lesión cerebral aguda. Ello me implica cambios en el flujo sanguíneo cerebral, cambios en el suministro y consumo de oxígeno y glucosa, y cambios a nivel de la electrofisiología cerebral. Es por ello que tal vez una sola modalidad de neuromonitoreo es incapaz de detectar todos los casos de compromiso cerebral, y en ese sentido el uso de neuromonitoreo multimodal es tendencia. Pues lo vamos a revisar a través de unos objetivos, generalidades, tipos de neuromonitoreo y finalmente unas conclusiones. En sí, ¿qué es el neuromonitoreo multimodal? Es la integración simultánea de varios datos o variables obtenidos a través de diversas herramientas que me permiten tener un esquema general de lo que es la fisiología de esa lesión cerebral aguda y su respuesta terapéutica. Sus objetivos básicamente son evitar o reducir la lesión cerebral secundaria, individualizar la atención del paciente a través de los datos que obtenga, guiar el manejo y monitorizar la respuesta terapéutica y mejorar el resultado clínico, más aún en términos de calidad de vida. También me permite diseñar e implementar protocolos de gestión. Bueno, antes de todo, voy a hablarles un poco, recordar acerca de lo que es los mecanismos de lesión cerebral, y hablamos de dos tipos, primaria y secundaria. La injuria cerebral primaria básicamente tiene que ver con el mecanismo lesional que llevó al paciente pues, a consultarlo al hospital. Entonces, estos mecanismos, pues realmente sobre ellos no podemos hacer mayor cosa porque es lo que se instaura inicialmente. Puede ser traumática en el sentido que sea una hemorragia intra o extracraneal, una laceración, una contusión o concusión. Isquémica cuando hablamos a nivel global, por ejemplo, de anoxia, un estado postparocardiorrespiratorio, o regional en situaciones de vasoespasmo, de embolismo u otros. Inflamatoria, meningitis, encefalitis o abscesos. Compresiva cuando hay tumores, edema o hematomas, y metabólicos en casos de encefalopatía de origen hepático renal, consumo de algunas drogas o trastornos hidroelectrolíticos. Pero lo que sí podemos hacer es actuar sobre la injuria cerebral secundaria. Esta injuria cerebral es evitable o reversible. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son los mecanismos de injuria cerebral secundaria. Hablamos de hipoperfusión global, que es producido básicamente cuando hay hipotensión o hipertensión intracraneal, o regional en los casos donde hay vasoespasmo, hiperventilación que me va a llevar a una hipocapnia. Son algunos ejemplos. Hipoxia, por ejemplo, una hipoperfusión sistémica, o un incremento en el consumo de oxígeno en situaciones como convulsiones o fiebre. Injuria por reperfusión, la cual se puede presentar o puede llevar a una liberación de radicales libres, de citoquinas y de prostaglandinas, liberación de aminoácidos excitatorios como el glutamato y el aspartato, y trastornos electrolíticos o ácido base. En casos, pues puede llevar hipernatremia, hiponatremia o hiperglucemia, hiperglucemia. Bueno, en sí, que nos permite el neuromonitoreo. Nos permite conocer diferentes parámetros fisiológicos, desde la oxigenación cerebral, el flujo sanguíneo, la presión, la autorregulación, la actividad eléctrica y el metabolismo cerebral. Entonces, quiero que conozcamos históricamente. La exploración física ha sido la base, y aunque es necesaria y todos debemos hacerla a la perfección y es insustituible, sin duda alguna, pues sí nos va a representar de pronto unos signos clínicos muy tardíos. Es por ello que en los años 60 desarrollaron la medición de la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, que fue un hito en la neuromonitorización del paciente con trauma craneoencefálico. De luego, en los años 70 hablamos de TAC, en los años 80 de la saturación del bulbo yugular y del ecodoppler transcraneal, y en los años 90 de la monitorización de la presión tisular de oxígeno y microdiálisis, que aunque son mecanismos promisorios, no son universalmente distribuidos en todas las UCIs del mundo,
dado su costo y lo que requiere pues, para que funcione. Iniciando con la valoración clínica. Bueno, esta valoración clínica debe ir adherida o debe ir inmersa también dentro de la valoración macrodinámica del paciente, de los paraclínicos, de las imágenes radiológicas y de todo el examen físico en general. Como medida base neurológica desarrollamos la escala de coma de Glasgow. Realmente esto es lo que más conocemos a nivel general. Sin embargo, esta escala de coma de Glasgow puede tener sus limitaciones en pacientes intubados, en pacientes afásicos, en pacientes que están bajo sedación. Entonces, por esa razón, desarrollaron un grupo de investigadores una escala de coma de Ford. Esta escala de coma de Ford tiene como ventaja que tiene en cuenta los reflejos de tronco y además cuando el paciente está intubado, que es casi el 80% de una unidad de cuidado intensivo. Entonces, por esa razón, esta se aplica más como al paciente neurocrítico, pero en algunas partes estamos pues como en ese proceso de educación al respecto de. También pues se va a valorar el diámetro y la región pupilar. Actualmente existen herramientas como el pupilómetro que me hace una valoración objetiva de ello y la fuerza muscular para detectar lesiones focales. Como tipo de neuromonitoreo tenemos el de la presión cerebral. Quiero iniciar diciendo que la presión intracraneal es el resultado de la interacción de tres componentes principales: del parénquima cerebral en un 80%, del líquido cefalorraquídeo en un 10% y de la sangre en un 10%. Según la teoría de Monroe-Healy, estos tres compartimentos se mantienen en equilibrio o mantienen una presión intracraneal en equilibrio, dado también unos mecanismos compensadores. Cuando esos mecanismos compensadores se agotan, entonces va a ocurrir un incremento de la presión intracraneal, por lo tanto, una disminución en el aporte de oxígeno y una disminución en la presión de perfusión cerebral. Debemos recordar que las metas de PIC debe ser menor de 20 milímetros de mercurio, de presión de perfusión cerebral mayor de 60, y que esta presión de perfusión cerebral es el resultado de la presión arterial media menos la presión intracraneana. ¿Cómo medimos la presión o la presión intracraneana? Usando un catéter dentro de la bóveda craneana y de acuerdo a su localización en la bóveda craneana, pues va a ser su nombre. El catéter intraventricular es el que más usamos, se coloca en el interior del sistema ventricular y me permite, además de un drenaje de líquido cefalorraquídeo, me permite su medición o la medición de la presión intracraneal adicionando un transductor. ¿Cuáles son las ventajas? Que voy a tener una medida, pero las desventajas es que me puede generar infección si lo dejo más de 5 días, pueden tener desconexión accidental o se puede trombosar el trayecto cuando el líquido es hemorrágico. Entonces requiere unos cuidados muy especiales. Pero también puede ser intraparenquimatoso. Este intraparenquimatoso es menos invasivo, pero de alguna manera no es tan preciso porque se descalibra muy fácilmente el introductor, que es de fibra óptica, entonces pues no es muy usado. El subaracnoideo, este puede presentar mucho artefacto en la medición. El subdural, este generalmente se coloca en el lecho quirúrgico cuando han drenado algún hematoma, entonces se deja allí, tiende a subvalorar la presión intracraneal. El epidural es mucho menos invasivo, pero tiende a sobrevalorar la presión intracraneal, y el lumbar es el que se coloca ya a nivel de la columna lumbar. Pero debemos tener en cuenta que esta monitorización de la PIC no solo nos da un valor absoluto o nos permite calcular una presión de perfusión cerebral, sino que también nos deja visualizar unas ondas de presión intracraneal que nos pueden sugerir que hay unos procesos de hipertensión intracraneal. Entonces, como pueden ver, estas ondas son tres: P1, P2 y P3. La P1 se debe al pulso arterial sobre los plexos coroideos y refleja en sí el flujo cerebral. La P2 y la P3 se debe al latido venoso retrógrado de las venas yugulares sobre las venas corticales. Y aquí podemos encontrar la hendidura o la incisura dicrótica, que es el cierre de la válvula aórtica o corresponde al cierre de la válvula aórtica. El cambio de la morfología a nivel de P2 me indica que los sistemas de autorregulación están fracasando y que ya hay signos de hipertensión intracraneal. Quiero mostrarle, y bueno, aquí se ve la gráfica como este P2 se ve aumentado. Quiero mostrarles esta gráfica donde se relaciona la presión intracraneal con el volumen intracraneal. Entonces, hay una fase 1 donde hay alta compliance y baja elastancia. ¿Qué es la compliance? Es la capacidad
adaptativa que tiene la bóveda craneal de tolerar unos cambios de volúmenes a través de sus mecanismos reguladores. Y la elastancia es la resistencia que la bóveda craneal ofrece a esos cambios de volumen. Resulta que en la fase 1, cuando está arrancando, pues bueno, no, realmente hay aumento de volumen, pero la presión intracraneal se mantiene porque los mecanismos están ahí como amortiguando. Sin embargo, llega un momento donde ya no funcionan y en la fase 2 y en la fase 3 se incrementa con el más mínimo volumen intracraneal, la presión intracraneal se dispara. Voy a hablarles ahora de lo que es el neuromonitoreo de la oxigenación cerebral. Hay varias formas de neuromonitoreo de oxigenación, pero primero que todo es tener en cuenta que mantener la oxigenación cerebral es imperativo para un paciente neurocrítico y que hay varias causas de hipoxia, no solamente la hipoxia isquémica, hay varios tipos de hipoxia y dentro de ellos está, o lo que le puede producir es reducción del flujo sanguíneo cerebral, puede producir esto que se puede dar por hipotensión o por hipertensión intracraneal. El edema perivascular y la ruptura de la barrera hematoencefálica me puede afectar la difusión, la extracción de oxígeno, el consumo, y la anemia me puede afectar el transporte. Entonces, todas esas clases de hipoxia me va a generar isquemia y finalmente muerte celular. Hay varios sistemas de medición de oxigenación cerebral y uno de los usados, que ya lleva mucho tiempo, es la saturación venosa en el bulbo yugular. Este me da una medida global de oxigenación cerebral y lo que hace refleja el balance entre el consumo cerebral y la disponibilidad de oxígeno cerebral. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la colocación de un catéter vía ascendente usando un ecógrafo preferiblemente. Y la punta de este catéter, que puede ser un catéter normal unilumen o hay catéteres especiales de fibra óptica, esta punta queda en el bulbo yugular. El bulbo yugular es una dilatación de la yugular que se presenta justo al nivel de la base del cráneo por delante de la apófisis mastoide o entre C1 y C2, un poco más arriba. Resulta que este bulbo yugular recoge el 70% de la sangre del encéfalo ipsilateral y el 30% del contralateral y solamente un 2 a un 3% de sangre extracraneal. Por lo tanto, lo que nos dé cuenta esta saturación obtenida aquí de este bulbo va a ser netamente cerebral. ¿Cuáles son las desventajas de esta medición? Cuando tengo un catéter normal, pues yo no hago las mediciones cada hora, sino que las hago de forma intermitente, entonces puedo tener episodios de hipoperfusión que no han sido documentados. Y si uso el de fibra óptica, donde sí voy a tener una medición constante, debo asegurarme que la punta esté bien ubicada y que el equipo esté bien calibrado. Adicional a ello, puedo calcular lo que es la extracción cerebral de oxígeno, que es la diferencia entre la saturación de oxígeno arterial menos la saturación yugular de oxígeno. Entonces, esto también me va a dar cuenta de cómo está la oxigenación cerebral. Entonces, la clasificación metabólica y hemodinámica cerebral básicamente es en 3: hipoperfusión, normal o hiperémico, que le podemos ver en esta tabla de acuerdo a los valores. Entonces, lo normal de la saturación yugular es de 55 a 75 y de la extracción cerebral es de 24 a 40. Entonces, estos son los indicadores de hipoperfusión y de hiperemia y lo que se debe hacer en caso que encuentren alguna de las dos posibilidades. Tenemos también otro tipo de monitoreo multimodal y es la presión tisular de oxígeno. Esta presión tisular de oxígeno es una medida regional de oxigenación cerebral. Básicamente me orienta sobre la hipoxia tisular en una región determinada del cerebro. Digamos que es un método útil y directo que se usa a través de un trépano. Se coloca un catéter justo en la sustancia blanca después frente a la sutura coronal, en el lóbulo frontal, y este catéter lo que hace es medir la oxigenación a nivel tisular. Y hay dos tipos de monitoreo, uno que se llama LICOX y el otro se llama Neurotrend. Por ejemplo, el sistema LICOX lo que hace es consta de una membrana semipermeable al oxígeno que recubre un cátodo y un ánodo, bañados en una solución electrolítica y que puede oxirreducir el oxígeno disuelto, generando una corriente que es proporcional a la presión de oxígeno en el medio y que se puede cuantificar. Este catéter, quiero pues aclararles que queda en el territorio frontera entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior.
Entonces esto me da unos valores que los tengo acá. El valor normal es de 20 a 30, la hiperemia es mayor de 30, la hipoxia tisular moderada de 10 a 15 y la hipoxia tisular grave menor de 10. Es importante reconocer que hay varios tipos de hipoxia y que, por ejemplo, si nosotros hablamos solo de PIC y presión de perfusión cerebral, podemos decir que se sugiere una hipoxia isquémica, mientras que si usamos una presión tisular de oxígeno, podemos determinar 5 tipos de hipoxia. En total son 7 tipos, según la clasificación de Sigart. ¿Y qué tal si nosotros usamos los dos? Entonces usamos la presión intracraneal y la presión tisular de oxígeno. Este es un algoritmo de manejo que hago cuando tengo una PIC elevada y una PTO2 normal, o que hago cuando tengo una PIC normal y una PTO2 baja, o que hago cuando tengo una PIC elevada y una PTO2 baja. Entonces, este es un catéter que tiene un bilumen, donde puede tener un catéter de PTO2 y uno de presión intracraneal. Incluso hay 3 que tiene también medición de la temperatura cerebral. Bueno, y tenemos otro tipo de oxigenación cerebral y es el espectroscopio de infrarrojo cercano. Es un método no invasivo donde se colocan unos electrodos sobre la frente. Hay varias casas comerciales. Lo que hace es, o lo que encuentra, lo que digamos determina es la saturación de oxígeno regional. Calcula lo que es un balance de oxígeno. Es lo que llega menos lo que se consume. Entonces, lo que usa es un electrodo, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Tiene dos espacios y aquí tiene un espacio. Entonces, utiliza una fuente de luz y 2 fotodetectores. Uno que detecta a nivel profundo y otro que detecta a nivel superficial. Los fotones emitidos penetran los tejidos y los que no se absorben son detectados por los fotodetectores. Entonces, el valor del fotodetector profundo menos el valor del superficial representa la saturación de oxígeno tisular profundo. Podemos decir que el valor normal va de 60 a 75%, sin embargo, más que un valor exacto, lo que se ven son tendencias en el tiempo y lo que se espera es que no haya una variabilidad mayor del 15%. Bueno, tenemos también otro tipo de neuromonitoreo y es el de la actividad eléctrica cerebral. Realmente es una forma de explorar la funcionalidad del sistema nervioso central a través de su actividad eléctrica. Se ha considerado que en el 22% de los pacientes críticos presentan convulsiones y la mitad de ellas son convulsiones clínicamente silenciosas o no convulsivas. Son esos pacientes que no presentan movimientos aparentes, pero que al colocarles el electroencefalograma sí tiene actividad eléctrica anormal. Estos pacientes pues tienen un peor pronóstico y son estos pacientes que a veces les quitamos la sedación y se quedan como estacionarios, probablemente están convulsionando. 1/3 de ellos presentan incluso estatus epiléptico. ¿Cómo se hace? Se colocan unos electrodos sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Puede ser sobre la frente o sobre el cuero cabelludo. Hay de diferentes cantidad de canales. Este es un biespectral, ¿sí? Y pueden ser de 4, de 12, de 24, de 36, de 64 e incluso más canales y se colocan sobre todas las regiones cerebrales. Las células piramidales de la corteza actúan como unos diodos, unos pequeños diodos que generan un potencial eléctrico y este es capturado por los electrodos. Dependiendo del potencial, dependiendo si el estímulo es excitatorio o inhibitorio. El caso es que esto lo capturan los electrodos, puede ser con un electrodo cercano o puede ser un electrodo con la suma de los otros electrodos. Eso lo define realmente quien lee este examen. Pues una de las limitaciones reales es que quien lo lee debe ser especialista en esto, en el tema. Tenemos ahora una opción de tener un monitoreo, es con el SedLine. Este monitoreo me permite, además de conocer la actividad eléctrica en 4 canales, también podemos determinar el índice del estado del paciente, que me sirve para conocer el efecto de los agentes anestésicos. Entonces, de acuerdo al valor, me va a decir si tiene una anestesia superficial o profunda. Puedo conocer la densidad espectral a través de unos colores, de acuerdo al estado de conciencia del paciente, y los periodos de supresión, que son estos espacios blancos que me indican que hay ausencia de actividad eléctrica cerebral. Cuando aparece muy frecuentemente, me pueden generar daño neuronal irreversible.
Bueno, y quería mostrarles que este mismo monitor me permite tener la oximetría cerebral junto con el SedLine, que es la electroencefalografía. Entonces es una forma de combinar dos tipos de neuromonitoreo en un solo monitor. Bueno, tenemos también la neuromonitoreo del flujo sanguíneo cerebral y ello se hace a través de la exploración de los vasos intra y extracraneales mediante el uso del Doppler transcraneal. Utiliza dos técnicas o modalidades sonográficas. Uno, el modo bidimensional. Entonces, cuando se coloca el transductor sobre el párpado del globo ocular, puedo determinar la vaina del nervio óptico, que es la que recubre el nervio óptico, y trae de 0.2 a 0.3 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay hipertensión intracraneal, esa vaina se incrementa, se ensancha y se puede medir. Entonces, cuando está por encima de 0.5, se habla de que es un signo indirecto de hipertensión intracraneal. Pero también me permite ver el efecto Doppler, que permite calcular la velocidad sanguínea arterial y también me permite ver pues como una densidad espectral de frecuencias, como vemos aquí. Lo vemos en velocidad. Esta es una velocidad normal en una arteria cerebral media, mientras que esta es una velocidad de un paciente con muerte encefálica que se ve en forma de espigas. Pero este Doppler transcraneal tiene unas ventanas. Entonces está la ventana transorbitaria, transtemporal, submandibular y suboccipital, y de acuerdo a donde se coloque el transductor va a poder ver las diferentes estructuras arteriales cerebrales. Entonces, por ejemplo, la transtemporal, puedo ver las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores, la transoccipital, la vertebral y la basilar. La submandibular, puedo ver el flujo de la arteria carótida interna. Y esto es importante porque mediante esta puedo calcular el índice de Linderhand, que de alguna manera me da cuenta de si el paciente está haciendo vasoespasmos, sobre todo los pacientes con hemorragia subaracnoidea, en el tiempo que tienen riesgo de hacer vasoespasmo. Entonces, es un buen indicador. Pero además de eso, puedo calcular índices de resistencia vascular periférica como el índice de pulsatibilidad y el índice de resistencia. El de pulsatibilidad lo calculo de esta manera: velocidad sistólica menos diastólica sobre media, y el de resistencia sistólica menos diastólica sobre velocidad sistólica. Y el neuromonitoreo del metabolismo cerebral, realmente aquí pues les hablo de la microdiálisis cerebral. Lo que me hace es una monitorización neuroquímica y estudia los metabolitos detectados en el intersticio tisular cerebral a través de un dispositivo. Entonces lo que hace es una microdiálisis por una diferencia de osmolaridad y una solución dializante, y captura unas moléculas que están implicadas en la injuria cerebral secundaria. Entonces permite monitorizar metabolitos como glucosa, piruvato y lactato, glutamato, glicerol, urea, citoquinas, metabolitos del óxido nítrico, N-acetilaspartato. Pero realmente esta microdiálisis pues no se usa por los costos, pero digamos, es muy promisoria, ya que me permite conocer el metabolismo como tal. Pero ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Realmente, según este artículo, este nos indica que, como son tantos datos, lo ideal es que podamos agruparlos y que podamos integrarlos y generar un análisis y luego un plan terapéutico. Sin embargo, eso se nos hace muy difícil porque, aunque tenemos muy buenas capacidades, ya analizar más de 4 variables de forma simultánea se nos hace muy difícil. Entonces, se han generado o se están estudiando unas herramientas como el uso del Big Data, donde cogen alto volumen de datos, los administran, los limpian, les hacen análisis estadísticos y finalmente generan análisis descriptivos, predictivos o prescriptivos. También hay situaciones o hay algunos programas donde manejan lo que es la inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial, donde a través de redes bayesianas también manipulan ciertas variables para conocer o predecir los resultados de sus pacientes, e incluso lo usan en el ámbito educativo para que los estudiantes de medicina desarrollen sus conocimientos sin hacer daño en el paciente. Quería mostrarles estos dos tipos en cuanto al sistema de integración de datos. Está el MOVER, que es un sistema donde se conectan los otros monitores y finalmente me muestra como una tendencia fisiológica. Y el ICM, que es un software, es de Cambridge. Este también me permite conocer cómo son las tendencias fisiológicas, recolectando o juntando todos los datos. Pero pues como les cuento, esto está en desarrollo, ya algunos están disponibles, este está disponible.
Sin embargo, requiere de una infraestructura y de todo un arreglo pues previo antes de ser instalado en una institución hospitalaria. Como conclusiones, es fundamental comprender que los monitores no son terapéuticos y que jamás reemplazarán al personal de salud encargado del paciente, que la neuromonitorización multimodal es una estrategia útil, sí, pero requiere de experticia y entrenamiento, y que los datos arrojados deben ser analizados en conjunto con todos los datos clínicos y paraclínicos del paciente. Como nosotros como enfermeros debemos ser conscientes de que requerimos de desarrollar unas capacidades para manejar este tipo de pacientes, plantear unos buenos diagnósticos y unas actividades de cuidado y de esta manera favorecer un adecuado resultado clínico. Y el valor de la neuromonitoría multimodal no está en adicionar variables, sino en establecer adecuadamente las relaciones que pueden existir entre ellas. Y pues definitivamente es un tema de investigación e innovación que pues estamos todavía en desarrollo y más nosotros nos demoramos un poco más. Quiero dejarles este mensaje, darle la oportunidad de reintegrarse a su vida y cuídale su cerebro. Muchísimas gracias.